Bienvenidos a un nuevo video de Python. Bien, hoy vamos a volver a ver listas, pero de una forma un poquito más avanzada que la vez anterior. Yo introduje las listas al principio para trabajar sobre lo que teníamos, que era la calculadora y un par de ejemplos más, pero hoy necesitamos algunas cositas más interesantes, como por ejemplo, no solo acceder a un elemento, sino acceder a un rango de listas. Entonces, vamos a hacer un repaso acá en Excalidraw y después vamos a trabajar directamente sobre el código. Ya traje código prearmado, que esto lo van a encontrar en Python Practices. Ahora vamos a ir ahí. Y después vamos a trabajar finalmente en la parte de la calculadora para agregar un pequeño feature con respecto al historial. Pero bueno, vamos a crearnos acá una lista, ¿sí? Una lista típica. Esto se va a llamar numbers. Esto está en el código de Python Practices. Pero lo quiero poner acá para que se entienda un poco la estructura de lo que tiene esto, ¿no? Entonces, cuando estamos trabajando con los números, vamos a hacer una flechita acá, por ejemplo. Esto, si bien es una lista de números que coinciden en su índice, en realidad el elemento 0, el valor 0, pertenece al índice 0, ¿no? Entonces, para poder acceder... Uy, me quedó mal esto. A ver, ahí está. Para poder acceder al número 0, podemos hacer numbers 0, ¿sí? Que esto es lo mismo que si yo agarrara, por ejemplo, vamos a duplicar esto acá, para que se entienda bien el concepto. Y acá ponemos names, que era lo que estábamos charlando. Esto ya lo vimos en tutoriales anteriores, pero vamos a repasarlo para que quede bien entendible, ¿no? Y además para introducir el nuevo concepto. Max Tom Rock, ¿sí? Una lista de nombres. Entonces, para poder acceder a este valor, vamos a hacer de nuevo la flechita. Para poder acceder a Max, lo que tenemos que hacer es simplemente... Bueno, no quiere andar... Ahí está. Names de 0, ¿sí? Porque el índice 0 es el que pertenece a este string, ¿no? Es el primero. Recuerden que los arrays, las listas en Python, siempre empiezan desde 0. 0, Max, 1, Tom, 2, Rock, ¿sí? ¿Por qué aclaro esto? Porque capaz en el caso de numbers, como empieza desde 0 y termina en 10, quizás se confunde un poco lo que es el índice contra lo que viene siendo el valor en sí, porque tienen el mismo valor, ¿no? O sea, es índice 0, 0, índice 1, 1, así. Pero bueno, como el ejemplo lo armé en base a números, y ahora van a ver por qué, porque me sirvió para hacer un montón de cosas, explico esto para que no hayan confusiones, ¿sí? Pero bueno, yendo al caso de names, por ejemplo, esto nos va a devolver max, pero a veces no siempre necesitamos recuperar un solo valor, a veces necesitamos un rango de valores, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si queremos acceder a max y a tom? Que nos devuelva otra lista, pero como lo que sería en Java o en otros lenguajes de programación, un slice, ¿sí? Recortar el array en la lista en una parte específica que nosotros necesitamos. Entonces, básicamente para hacer eso, lo que necesitamos es lo siguiente. En vez de poner 0, acá lo que vamos a hacer es escribir dos puntos, 0, 2 puntos, y el elemento al que queramos acceder, menos 1. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si queremos acceder al elemento tom, que es del índice, o sea, max es 1, max es índice 0, tom es índice 1, tenemos que poner 0, 2. Entonces, este valor es principalmente porque el último valor de nuestro rango siempre toma 1 menos, o sea, el valor menos 1. No sé si lo expliqué bien. Después vamos a ir al ejemplo que tengo ahí en Python Practices y lo vamos a ver más en detalle. Pero bueno, si queremos acceder a un valor, un asta, siempre consideren que el número tiene que ser menos 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como que el último valor no se incluye. Así que en principio, para acceder a esto, ¿sí? Vamos a acceder a max tom, entonces 0 siendo max 0 y tom siendo tom 1, ¿sí? Rock ya es 2, así que si queremos acceder a rock, entonces tenemos que poner 3 acá, ¿sí? Obviamente si ponemos un 4 nos va a dar un error de out of bound porque ya no existe otro valor que no sea rock. Tengan en cuenta eso. Lo mismo con los numbers. Si queremos acceder, por ejemplo, a este rango, a 0 a 1, entonces tenemos que poner 0, 0, 2, ¿sí? Ah, claro, queda raro el... Ahí está.
0, 2, ¿sí? Entonces accedemos al 0 y al 1, ¿sí? Si acá ponemos 0, 1, va a accedernos solo al 0, ¿sí? Así de simple, no es lo mismo que poner esto así. Así que ténganlo en cuenta, puede ser algo confuso, pero ya se van a acostumbrar, porque en Python así es como funcionan las listas, al menos los rangos. Así que bueno, tenemos eso y también tenemos una particularidad que si nosotros acá, por ejemplo, escribimos, queremos toda la lista, ¿no? Entonces esto sería 0 al 11, ¿sí? Tengan en cuenta, de vuelta, que siempre es 1 más 1 más, ¿sí? Entonces, básicamente, si queremos acceder a esto y, por ejemplo, queremos que haga saltos, 0, 2, 4, 6, tenemos que escribir de nuevo 2 puntos, 2. Para hacer saltos de 2, no podemos hacer todos los saltos que queramos. Esto se llama step, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que hacemos es decirle, es como un for, básicamente, recorreme la lista y devolveme una cantidad de iteraciones en determinados saltos, ¿no? Normalmente por defecto es 1, porque devuelve 0, 1, 2, 3, 4, bla, bla, bla. O sea, esto si no tuviera el 2, devolvería del 0 al 11, devolvería 0 a 10. Y con este salto estaría devolviendo todos los steps, ¿no? Entonces 0, 2, 4, 6, 8, 10, ¿sí? Entonces esta es una buena manera, por ejemplo, de obtener una secuencia de números que va a ser exactamente secuencial, o sea, sabemos que suma 1, 1, 1. Por ejemplo, si queremos obtener los valores pares, podríamos hacerlo tomando este step 2, empezando desde 0. Y para valores impares, tomando este step 2 de vuelta, pero empezando desde 1. ¿Por qué? Porque diría 1, 3, 5, 7, 9. ¿Sí? Y ya después no podría saltar más porque la propia lista de Python es inteligente y sabe que tiene un límite. Entonces, cuando quiera saltar al siguiente no existe, entonces nos devuelve esa lista de números. ¿Sí? De vuelta, me senté a explicarlo bien en Excalidraw para que tengan la forma gráfica, porque ahora vamos a ir al código y quizás esto no se termina de entender completamente si ya se mandan a codear. ¿Sí? Es una de estas cosas que si no se entiende bien la teoría internamente de cómo trabaja, no lo van a entender. ¿Sí? Así que ahora, teniendo en cuenta cómo funcionan los rangos, vamos al código y les muestro en mi Python Practices. Fíjense, acá hay esta list, esto lo pueden encontrar en el README, en List Theory de el nivel Beginner. ¿Sí? Es el último ítem por ahora. Y acá adentro van a tener una serie de ejemplos. Todos estos ejemplos los vamos a probar ahora mismo. ¿Ven? Yo estoy haciendo pruebas de cada uno para poder traérselos, pero nos vamos a parar en hacer una prueba por vez para que se entienda. ¿Sí? Así que voy a comentar todo esto. Ahí está. Y vamos a empezar por el primero. Fíjense que esto no es tan diferente a como lo veníamos trabajando, ¿no? Acá tenemos la lista de los números y acá tenemos un rango que va de 3 a 6. Fíjense que acá yo estoy escribiendo 6, 7 menos 1, ¿sí? Lo que significa que este 7 se le resta 1, como les contaba, y entonces así podemos obtener todos los valores. ¿Qué nos devuelve esto? Bueno, vamos a ejecutar. Fíjense que acá nos devuelve 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué? Porque justamente tenemos el numbers empezando desde 3, que es no excluyente, 3, 4, 5 y el 7, que sí es excluyente, entonces hace todo esto que está acá, ¿no? Va del 3 al 6, ¿sí? Este es el primer ejemplo. Vamos a comentarlo y vamos al segundo ejemplo. En el segundo ejemplo tenemos lo siguiente. Tenemos, de hecho lo vamos a ir borrando, más fácil. Después igual esto está ya publicado en GitHub, así que le hago un rollback y listo. Bueno, el siguiente ejemplo es más interesante, ¿no? Porque tenemos tenemos 2 puntos acá, pero no tenemos un valor, ¿sí? ¿Qué ocurrió acá? Bueno, esto es así. Lo que estamos haciendo es tomando los valores básicamente que van del 1 al 10, ¿sí? En step 2. ¿Y por qué esto es diferente de lo que tenemos acá? Bueno, porque si nosotros escribimos estos 2 puntos, ven que están acá, pero los voy a hacer zoom para que se entienda bien. Nosotros escribimos 1, 2 puntos y dejamos vacío. Esto significa, que lo vamos a ver más abajo de hecho, esto significa tomar todos los valores desde el valor inicial hasta el final, ¿sí?
Y después el último valor, esto es como una función, ¿sí? Es como que le estuviéramos pasando valores y si no le pasamos valores entran los que están por defecto. Entonces el último es el step, ¿no? Entonces tenemos este que es el primer valor, que es el valor inicial, el 1, el segundo valor que dijimos que era como el valor excluyente, que en este caso es el hasta, y no le estamos dando nada, así que es hasta donde termine, y el 2, que es el step. Entonces esto va a devolvernos toda la lista de números pares, ¿será? No, impares, perdón. Estos son los impares. Siempre me confundo el odd y el even en inglés. Entonces acá tenemos los números impares. ¿Por qué? Porque fue 1, saltó al 2, fue al 3, saltó al 4, fue al 5. ¿Entienden? Está haciendo saltos. ¿Sí? De vuelta, les recomiendo que miren este video varias veces porque es un tema complejo que al principio no se entiende del todo y después practicando y leyendo de vuelta, mirando este tipo de videos, lo pueden entender. Bueno, vamos a borrar este y vamos a los even numbers, que son exactamente lo mismo, pero arrancando desde el 0, ¿sí? Fíjense lo siguiente. Yo lo que estoy haciendo acá es poniendo 0, vamos a hacer zoom, 0, nada, o sea, hasta el final, y 2. Y fíjense que abajo vuelvo a hacer lo mismo, pero no le pongo nada, le pongo un 2 al final. ¿Por qué? Porque acá hay dos cositas interesantes que les quiero mostrar. Primero, cuando nosotros empezamos por 0, o sea, el primer valor, podemos omitirlo, ¿sí? Podemos hacer que este primer valor no se escriba, por eso acá no está, ¿sí? Esto y esto dan el mismo resultado, que es en este caso números pares. Entonces, el segundo valor, ya dijimos que es el hasta, si no está completo, entonces va a llegar hasta donde termine, básicamente. Y el tercer valor es el step, que ya lo vimos varias veces, sabemos lo que hace, ¿no? Va a estar haciendo saltos. ¿Por qué son números pares? Porque empieza desde el 0. Y si nosotros nos paramos acá, es 0, 2, 4, 6, 8 y 10, ¿sí? Entonces de esa manera nosotros capturamos todos los valores de la lista en saltos de 2, empezando desde 0. Ahora, vamos a ejecutar para que vean que esto es así. Y fíjense que en esta parte nosotros tenemos el mismo resultado, ¿sí? Fíjense que acá el resultado, o sea, la forma de llamar es diferente, pero el resultado es el mismo. ¿Por qué? Porque básicamente cuando estamos trabajando con 0, se asume que el primer valor de la lista, si está vacío, va a ser ese. Bien, vamos a borrar este y vamos al siguiente. Fíjense que acá, en esta parte, no me descomento todo, tenemos el mismo comportamiento, ¿sí? Ah, acá me faltó borrarle, ahí está. Bien, acá tenemos, ok, va a seguir del 0 al 3, o sea, esto me va a devolver del 0 al 2, ¿sí? Recuerden, esto es 3 menos 1, así que esto es 0 y el valor que esté acá, excluyente, entonces esto va a ser 2. Fíjense que acá estoy devolviendo exactamente lo mismo con la misma lógica. Si el primer valor, el hasta, es, el desde es 0, entonces lo podemos omitir y va a devolver desde el principio hasta donde nosotros le digamos. Entonces esto nos va a devolver del 0 al 2. Vamos a ejecutar. Y acá, como ven, tenemos 0, 1, 2. 0, 1, 2 obviamente devuelve lo mismo porque la idea es que tenemos la misma expresión, pero en este caso es un 0 y acá no hay nada, ¿sí? Esto es lo que más se suele usar. Cuando empieza por 0, esto es una de las cosas más cómodas, ¿sí? De hecho, el último ejemplo de la calculadora que vamos a implementar es muy parecido a este, entonces, nada, es interesante verlo desde ya. Vamos a borrar también este y vamos a comentar este otro. Descomentar, perdón. Bueno, esto es un ejemplo muy, muy claro, ¿no? Venimos trabajando con el 2.3 que hacía esto de tomar desde el principio 0 hasta el final. Bueno, en este caso sería, como nosotros no estamos trabajando con 0, este es el 3 hasta el final, ¿sí? Así que este va a empezar desde el 3 y va a devolver todo esto, ¿sí? Vamos a ejecutar. Y acá tenemos el resultado. 3, 4, 5, 6, ¿ven? Sin ningún salto porque no le pusimos salto, o sea, va de uno en uno. Pero lo importante es que está tomando el rango de la lista. Ahora, un tema importante, lo que nos devuelve siempre son listas, ¿sí? Tengan en cuenta esto porque si digamos, tiran esto que está acá
en algún lugar donde ustedes piensan que, no sé, van a aparecer todos los números separados por espacio, eso no va a ocurrir porque justamente Python les está devolviendo una lista, a diferencia de cuando tenemos que acceder a un número, a un índice específico que ya nos devuelve el tipo del valor del elemento, que en este caso sería enteros, ¿no? En este caso nos va a devolver una lista en sí misma, así que tengan en cuenta eso. Es muy útil, pero también puede ser muy confuso. Así que vamos a borrar este último e ir al último, que es el que nos interesa, porque básicamente este es el que vamos a usar en nuestra querida calculadora. Acá tenemos los últimos 3 números, ¿sí? Fíjense que esta lógica los puede confundir un poco y ahora vamos a ver por qué está ocurriendo esto, ¿sí? Por qué esto funciona así. Aunque a algunos ya se le habrá ocurrido, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esto? Primero, ¿recuerdan cómo funcionan los números negativos en el caso de las listas de Python? Vamos a escribir acá, mira. Voy a comentar para no spoilear. Vamos a escribir acá, numbers, ¿sí? Recuerden que tenemos del -3 en adelante, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué queremos? Por ejemplo, -1, numbers -2 y numbers -3. ¿Sí? Vamos a imprimir esto, a ver qué ocurre, qué nos está devolviendo. Vamos a ejecutar. Y acá tenemos 10, 9, 8. Nos está devolviendo los últimos 3 valores, ¿sí? Esto es interesante. Porque nosotros capaz que no sabemos cuál es el tamaño de la lista, que es lo que nos va a pasar con la calculadora, y queremos obtener todos los valores, ¿sí? Los últimos 3. Entonces, ¿cómo hacemos para recuperar esto en un rango, ¿no? ¿Cómo hacemos para recuperar 10, 9, 8, ¿sí? Estos 3 valores solitos. ¿Cómo hacemos? Entonces, para hacer esto, lo primero que tendríamos que hacer es considerar que a numbers hay que pasarle un rango, ¿no? ¿Pero cuál rango? En principio, si pasamos -1, 2 puntos, lo que vamos a obtener es todos los rangos que vienen desde el último número en adelante, o sea, uno solo. Fíjense que yo borro esto y ejecuto y me va a devolver una lista. Fíjense que incluso cuando tenemos un solo valor nos sigue devolviendo una lista, muy importante. Pero fíjense que la lista del rango es de 10, entonces no nos sirve, tenemos que seguir yéndonos para atrás. ¿Por qué? Porque básicamente acá estamos en -1, acá estamos en -2 y acá en -3. Y nosotros queremos decirle, bueno, desde -3 en adelante quiero que me muestres los valores. Entonces, ahí aplicaría lo que acabo de mostrarles. Acá voy a borrar esto y voy a descomentar esta parte. Fíjense que nosotros acá tenemos números -3, o sea, hicimos -1, -2, -3, hasta donde tengas, ¿sí? Básicamente recuerden que el último valor, si no estamos escribiendo el rango, es hasta donde llegues. Entonces, si ejecutamos, acá vamos a recibir 8, 9 y 10. O sea, estamos recibiendo los últimos valores de la lista. Y eso es lo que nos interesa en la calculadora, ¿sí? De vuelta, hagan una pausa, vuelvan a ver este video, ¿sí? Todavía no terminamos, ¿eh? Vamos a la calculadora ahora. Pero lo que quiero decir, este tramo en donde estoy explicando todas las cosas de cómo se trabaja con una lista, los rangos y demás, es muy importante que lo tengan en cuenta, repásenlo, vayan y vengan en el video, déjenme comentarios en YouTube, que saben que eso siempre sirve para entender un par de cosas. Ya me estuvieron dejando un par de comentarios que me sirven para guiarme hacia los siguientes videos y entender por dónde tenemos que ir o qué tengo que explicar más para que ustedes puedan asimilar estos conocimientos. Pero en este video puntual vamos a hablar de lo que son bueno, ya hablamos de lo que son las listas y sus rangos, por lo cual probablemente no tengan otro video tan detallado como este. En este caso sí lo vamos a aplicar más adelante, de hecho ahora mismo con la calculadora, pero a lo que voy, tengan en cuenta que esto es fundamental para poder manejar rangos de listas y un montón de cosas que a futuro vamos a ver en Python. Así que bueno, ya terminado esto, ¿sí? Para los que les interese, si están manejando el tema de GitHub o de Git, generalmente vienen acá commit en esta parte. Esto para la gente que ya esté manejando Git con PyCharm, ¿sí? Seguramente más adelante haga algún proyectito y les muestre cómo hacerlo todo de cero. Pero ahora lo que necesitamos hacer es clic secundario acá, rollback, elegimos el rollback y automáticamente ya vuelve a su estado inicial.
Entonces de esa manera ya con esto se ahorran el tema de si se mandaron alguna macana con el proyecto o lo que sea, lo tienen versionado y vuelven al estado anterior. Bien, vamos a nuestro proyecto de Hello World, vamos a la calculadora y ahora el tema es el siguiente. Vamos a venir acá a Operations y vamos a agregar un par, ¿sí? A mano, ¿sí? 1 más 1, 2. Vamos a hacer 1 más 2, 3. Imagínense que repetimos la misma operación 3, 4 veces. Yo qué sé, vamos a poner 1 más 4, 5. 1 por 2, 2, ¿sí? Para no tener que estar nosotros generando operaciones nuevas. Bueno, supongan que volvemos a generar un par de operaciones más. Y si quiero que esto se... Uy, quiero que esto se llene. Quería mover un valor nada más, pero bueno. Ahí está. Para hacer lo siguiente, fíjense. Imagínense que nosotros tenemos la calculadora persistida, que es algo que vamos a hacer más adelante, cuando veamos todo el tema de los archivos y cómo se... y también base de datos, mucho más adelante, ya lo veremos. Pero lo importante acá es lo siguiente. Vamos a ejecutar este programa, ¿sí? Calculator, Run Calculator. Y acá en la operación vamos a poner, por ejemplo, ok, quiero que me hagas 2 por 5, ¿sí? Perfecto, 10. ¿Continuar? No. Fíjense que el historial de operaciones es enorme, ¿sí? Fíjense que tenemos la operación que pusimos nosotros y la 10ª operación es la que acabamos de escribir, ¿sí? Perdón, acabo de decir lo mismo. Lo que quería decir era las operaciones del histórico que pusimos en la lista hardcodeada y la operación que pusimos nosotros en el input, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa? Si ustedes están usando la calculadora y de repente, no sé, están probando cosas y, no sé, les hacen 50 operaciones, va a ser una locura, esto va a scrollear como loco. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros en una calculadora típica? Obtener las últimas 5 operaciones, ¿sí? Me imagino que ya se hacen una idea por dónde voy, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Tenemos for index op enumerate operations. Ok, perfecto. Recuerden que nuestra lista de operaciones, ¿sí? Es la que está acá. Y de hecho vamos a imprimirla, por ejemplo, si nosotros quisiéramos los últimos 3 valores, ¿sí? Independientemente que después termine ejecutándose la parte de pedir una operación, ¿sí? Entonces acá en print tendríamos que hacer lo siguiente, tendríamos que poner operations y decir, bueno, del 0 no va a arrancar, pues yo necesito las últimas 3. Entonces, las últimas 3, había dijimos 5, ¿no? Bueno, las últimas 5, menos 5, esto va a ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, las últimas 5 operaciones. Y lo que yo quiero es que desde las últimas 5 me muestres todas. Entonces pongo 2 puntos. O sea, desde el menos 5, menos acá. Es mucho, ¿no? Menos 5. Vamos a poner menos 3. Perdón por la indecisión. Voy y vengo, pero me entienden, ¿no? Desde acá quiero que me muestres esta, esta y esta, ¿sí? Ahora sin realizar ninguna operación, por lo cual solo me va a devolver esta información. Vamos a ejecutar. Y fíjense que acá dice 1 más 2, 3. 1 por 2, 2, 1 más 2, 3. Perfecto, me está devolviendo las últimas 3 operaciones, ¿sí? Me lo devuelve en forma de lista porque obviamente nos falta el for que recorre en el histórico de operaciones, pero eso es muy sencillo, ahora van a ver. ¿Qué pasa? Esta es la respuesta, esta es la solución. Yo con esto estoy capturando los últimos 3 elementos. ¿A quién le voy a tener que pasar esto para que me muestre el histórico de una forma reducida? Bueno, voy a cortar esto. Voy a sacar el print, que ya no lo necesito. Y después, en la parte de... voy a hacer control del tele para que se formatee bien. Ven que ahí agrego un espacio. Y en la parte de Show Operation History, fíjense lo siguiente. Nosotros tenemos Operations. Acá podríamos, en vez de pasarle la lista, pasarle una lista filtrada, ¿sí? Con filtrada me refiero a pasarle un rango de lista. Entonces, voy a reemplazar Operations, no Enumerate, porque el Enumerate lo necesitamos para el índice. Entonces, Operations, y acá le voy a mandar menos 3, ¿sí? Ahora, un detalle. Como nosotros estamos haciendo un enumerate de las últimas operaciones, en la parte del index va a arrancar desde 0, ¿sí? Entonces, básicamente cuando lo ejecutemos,
Sí, creo que sí, tengo mis dudas, ahora vamos a ver. Pero técnicamente el enumerate genera los índices ahora y no son los índices que estamos viendo en la lista, porque nuestra lista está como comprimida en un rango, ¿no? Entonces, vamos a ejecutar. Vamos a matar el programa y vamos a ejecutar el calculador. Entonces voy a poner 1 por 5, ¿no? Y le voy a decir que no quiero más operaciones. Ahí está, ¿ven? Sí, tal cual, era... ahí hago zoom para que se vea mejor. Nos va a decir 0, 1, 2 y nos va a estar mostrando las 3 operaciones. Si ustedes quieren que estos valores de enumerate sean realmente los valores del índice real de la lista, porque estamos pasando a otra lista ahora, tendrían que hacer una lógica más de detectar cuándo es la última operación, pero eso es un poco más complicado, no lo vamos a hacer. Bueno, lo importante acá es, operación número 0 es esta, operación número 1 es esto, o sea, estas son las últimas operaciones, ¿sí? Y eso es muy interesante porque acá podemos jugar con el número. Puedo hacer, por ejemplo, en vez de menos 3, menos 5. Entonces yo ejecuto esto, pongo una operación, por ejemplo 4 por 5, 20, vamos a seguir, 1 menos 4, menos 3 y no seguimos más. Y fíjense que ahora nuestras últimas operaciones son las 3 operaciones que teníamos hardcodeadas más las operaciones que metimos dinámicamente, ¿sí? Lo mismo, si ustedes eliminaran el hardcode que acabo de hacer y metieran más de 5 operaciones, la sexta operación entraría acá en el último, ¿sí? Y la primera operación desaparecería de la lista, porque aparecerían solo las últimas 5. ¿Sí? Creo que entienden el concepto de operaciones y de la cuestión matemática, ¿no? De que aparezcan 5 elementos de la lista. Pero bueno, esto es básicamente lo único que había que hacer. Fíjense que realmente es solo una línea de código, no tiene mucha ciencia, pero sí es muy importante que entiendan la teoría y también que vamos a trabajar, especialmente cuando empecemos con análisis de datos, cosas que vamos a hacer mucho más adelante, pero va a ocurrir, con el tema de trabajar con listas mucho más acotadas de las que naturalmente vienen en nuestra aplicación, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante. Así que bueno, espero que les haya gustado este video y nos vemos en los siguientes.